Travis O'Brien. Tome asiento en el Tribunal del Condado de Volusia, donde un niño de 13 años está a punto de ser sentenciado. Se trata de Travis O'Brien, un pequeño pistolero que junto con su compañera de 14 años iban armados con armas de fuego y mantuvieron un tiroteo de 35 minutos con agentes de policía en Florida. Travis O'Brien, cargos, robo, con allanamiento de morada, delito de daños, intento de asesinato de agentes de la ley. El 1 de junio de 2021, Travis O'Brien, de 12 años, y Nicole Jackson, de 14, escaparon del hogar infantil Metodista Unido de Florida después de que Jackson supuestamente golpeara a un guardia con un palo. Ambos chicos entraron entonces en una casa de Enterprise Austin Road, en el condado de Volusia, donde encontraron una escopeta y una AK-47. Tras los informes del allanamiento, los agentes de policía llegaron al lugar y lo que ocurrió a continuación fue definitivamente lo que esperaban. Disparos por la ventanilla trasera hacia mi dirección. Preparados. Ambos chicos, armados con las armas de fuego que encontraron, abrieron fuego contra los agentes de policía, que tuvieron que ponerse a cubierto detrás de los árboles circundantes. Este impactante incidente se hizo viral tras ser captado por las cámaras corporales de la policía y la cámara aérea de un helicóptero. El enfrentamiento duró unos 35 minutos y los agentes dispararon 66 veces. Solo llegó a su fin después de que la policía incapacitado Jackson, que apuntó una escopeta cargada en diputados. Una vez que O'Brien vio que su cómplice había sido alcanzado, salió de la casa con las manos en alto en señal de rendición. Jackson, que resultó herido en el pecho y en el brazo, fue trasladado inmediatamente al hospital, mientras que O'Brien fue detenido y acusado de intento de asesinato de un agente de la ley, robo con allanamiento de morada y delito de daños. Juez: entiendo que quiere declararse culpable hoy O'Brien. Sí, juez. ¿Para resolver todo? O'Brien: sí. Un año después, O'Brien, que ahora tenía 13 años, compareció ante el tribunal el 23 de marzo de 2022, donde se declaró no culpable y fue condenado a un programa de evaluación de riesgo máximo al que seguiría la libertad condicional. Jackson, por su parte, fue condenado a 20 años de prisión como parte de un acuerdo de culpabilidad. Morgan Geyser y Anissa Weier. Toma asiento en el Tribunal de Circuito del Condado de Waukesha, donde el juez Michael Boren preside un escalofriante caso que implica a dos niños asesinos que apuñalaron a su amigo 19 veces para complacer a un personaje de ficción llamado Slender Man. Morgan Geyser y Anissa Weier. Cargos: intento de homicidio intencional en primer grado, intento de homicidio intencional en segundo grado. El 31 de mayo de 2014, durante un juego de escondite en Davids Park, cerca de Waukesha, Morgan Geyser y Anissa Weier, de 12 años, inmovilizaron repentinamente a su amiga y compañera de clase, Peyton Isabella Leuner, en el suelo y la apuñalaron 19 veces. Según ellas, habían apuñalado a Peyton, cuyo apodo era Bella, siguiendo las instrucciones del Slender Man. Después de apuñalarla, le dijeron a Peyton que se tumbara mientras buscaban ayuda. Sin embargo, nunca regresaron. Peyton, que fue apuñalada en los brazos, las piernas y el torso, y una de las puñaladas no alcanzó una arteria principal del corazón por menos de 1 milímetro, consiguió arrastrarse hasta el arcén de la carretera, donde un ciclista la encontró y contactó con el 911. Operador: ¿está con esta niña de 12 años? Sí, dice que tiene problemas para respirar. Dice que fue apuñalada varias veces. 5 horas más tarde, después de una extensa búsqueda, Geyser y Weier fueron encontradas cerca de la Interestatal 94 en su camino a encontrarse con Slender Man en su mansión en Nicollet National Forest. Ambas fueron detenidas y confesaron haber apuñalado a Peyton. Tras las investigaciones, Geyser, considerada la autora intelectual, fue acusada de intento de homicidio en primer grado, mientras que Weier fue acusada de intento de homicidio en segundo grado. Ambas chicas fueron juzgadas como adultas y en 2017, Weier fue condenada a una pena de entre 25 años y cadena perpetua. Geyser, por su parte, fue condenado a 40 años a cadena perpetua. Devin Shepard. Ahora vamos a Franklin, en Indiana, donde se desarrolla una escena dramática. Un niño de 9 años está siendo arrestado después de pelearse con otro estudiante y golpear a un profesor. Devin Shepard, cargos batería y daño criminal. El 30 de agosto de 2017, los agentes de policía fueron llamados a la escuela primaria Needham, en Franklin, Indiana, después de una pelea que estalló entre dos estudiantes de cuarto grado durante el recreo. Según los informes, Devin Shepard, de 9 años y autista, se había enzarzado en una pelea con su compañero de clase, y cuando una profesora intentó intervenir, Shepard la golpeó. Justo cuando la policía llegaba al lugar, el padre de Shepard, Ronnie Shepard, también fue llamado a la escuela.
En un giro desgarrador de los acontecimientos, la policía procedió a detener al niño de 9 años, al que se pudo ver sollozando mientras era esposado. Se le acusó de lesiones y daños. En algún momento del vídeo, se oye a Devin, que seguía sollozando, decirle a su padre: «Adiós, papá, te quiero», casi como si nunca fuera a ir a su padre de nuevo. Devin: «Bye, Dad. Te quiero, Ronnie. Te quiero, amigo. Voy a estar allí». Todo el incidente fue captado por Ronnie Shepherd, que empezó a grabar nada más ver que se llevaban a su hijo detenido. El vídeo, que posteriormente se compartió en Internet, provocó la indignación de los usuarios, sobre todo porque el joven Shepherd era autista y se decía que se había defendido tras sufrir acoso escolar. El padre de Ronnie también confirmó que su hijo sufría acoso en la escuela y que no se hizo nada, ni siquiera después de que lo denunciara al director del centro. Le dijo al director y a muchos miembros del personal a cargo del recreo o el almuerzo acerca de la intimidación y que no tomaron ninguna medida para protegerlo ni nada. Aunque el departamento de policía local afirmó que sus agentes siguieron el procedimiento adecuado cuando detuvieron al chico, muchos de los que vieron el vídeo opinaron que habían ido demasiado lejos. Afortunadamente, Devin Shepherd solo estuvo detenido 20 minutos antes de ser puesto en libertad y se retiraron todos los cargos contra él. Lionel Tate. Llamador. Tengo una niña. Ella se parece a no respira. Traté de hacer RCP despachador. ¿Puede ver si respira o no? Llamador. No respira. En el Tribunal de Circuito del Condado de Broward, la polémica sentencia de 13 años de edad, Lionel Tate, está en marcha. El joven fue acusado de asesinar a una niña de 6 años en su casa, Lionel Alexander Tate. Cargos. Asesinato en primer grado. El 29 de julio de 1999, Tiffany Eunice, de 6 años, fue brutalmente asesinada por su compañero de juegos, Lionel Tate, de 12 años. Aquel fatídico día, Tiffany estaba en casa de Lionel después de que su madre, que era amiga de la madre de Tate, decidiera llevarla. Ambas madres tenían una rutina en la que se ayudaban regularmente a cuidar de los niños. Al cabo de 45 minutos, Tate informó a su madre de que Tiffany ya no respiraba. Inmediatamente se puso en contacto con la madre de Tiffany y con el 911. Cuando la niña de 6 años fue trasladada al hospital, la declararon muerta. La autopsia reveló que tenía el hígado lacerado, una costilla fracturada y el cerebro inflamado. También presentaba graves contusiones en el cuello, las piernas y los pies, lesiones que se describieron como similares a las que habría sufrido al caer desde un edificio de 3 plantas. Tras las investigaciones, se descubrió que Lionel Tate era su asesino. En aquella época, Tate era inusualmente grande para su edad y pesaba 166 libras. En cambio, Tiffany era bastante pequeña y solo pesaba 46 libras. La investigación reveló que Tate la había golpeado brutalmente, aunque él afirmaba que solo le había enseñado movimientos de lucha libre profesional que veía en la televisión. Fue acusado de asesinato en primer grado de Tiffany Eunice y juzgado como adulto. En 2001, Tate fue declarado culpable del crimen. Pocos días después de cumplir 14 años, el juez condenó a Lionel Tate a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Encarcelamiento para su vida natural. Daniel Bartlam. Vamos al Tribunal de la Corona de Nottingham, donde Daniel Bartlam, de 15 años, está a punto de ser condenado por el brutal asesinato de su madre. Según él, el asesinato se inspiró en la telenovela Coronation Street, donde un villano asesina a una mujer con un martillo. Siéntese, mientras nos adentramos en uno de los casos más espeluznantes en los que se ha visto implicado un menor. Daniel Bartlam, cargos. Asesinato en primer grado. El 25 de abril de 2011, la policía fue alertada de un conato de incendio en una vivienda de Georgia Drive, Red Hill, Nottinghamshire. Cuando llegó la policía, se había encontrado el cadáver de Jacqueline Bartlam, madre de 47 años. Afortunadamente, sus 2 hijos, Daniel Bartlam, de 14 años, y su hermano pequeño, resultaron ilesos junto con su perro. Sin embargo, la policía no tardó en descubrir que el incendio no había sido accidental, ya que la autopsia reveló que Jacqueline Bartlam había muerto a causa de lesiones en la cabeza. Según una declaración inicial de Daniel Bartlam, su madre había sido asesinada por un intruso. Sin embargo, más tarde se retractó diciendo que había matado a su madre en un ataque de ira tras una discusión. Las investigaciones no tardaron en demostrar que era mentira. Antes del incidente, Daniel estaba obsesionado con los videojuegos violentos y las películas de terror, y pasaba la mayor parte de su tiempo libre jugando a estos juegos y viendo programas de miedo. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a tramar el asesinato de su madre, tras inspirarse en una de sus telenovelas favoritas, Coronation Street. Uno de los personajes, John Stape, había asesinado brutalmente a una mujer con un martillo. Tras examinar su ordenador, los detectives encontraron una historia borrada que había escrito en la que un personaje llamado Daniel Bartlam
Había asesinado a su madre de la misma manera. Asesinó a su madre golpeándola en la cabeza y en la cara con un martillo 7 veces. Una vez que terminó, colocó periódicos alrededor de ella, vertió gasolina alrededor de su dormitorio y prendió fuego a la casa. Ahora sabemos que Daniel Bartlam planeó matar a su madre, luego ejecutó el asesinato en un violento ataque contra ella. Con las pruebas en su contra, Daniel fue detenido, y el 9 de febrero de 2012 fue declarado culpable de asesinato. Daniel, que ahora tenía 15 años, fue condenado a cadena perpetua y a cumplir un mínimo de 16 años antes de poder optar a la libertad condicional. Nicole Kipf Miller. A continuación, tenemos el caso de Nicole Kipf Miller, que está a punto de ser sentenciada en el Tribunal de Circuito del Condado de Bay después de haber asesinado a un bebé. Los restos del niño fueron encontrados en un contenedor de basura comercial detrás de una tienda del Condado de Bay. Nicole Kipf Miller, cargos homicidio involuntario. El 10 de diciembre de 2009, Nicole L. Kipf Miller, de 19 años, dio a luz a un bebé varón en su casa, en la manzana 4800 de Ceflajoe Road, en el municipio de Williams. Horas después del parto, acudió al Mid-Michigan Medical Center de Midland en busca de atención médica. Tras examinarla, los médicos determinaron que Kipf Miller había dado a luz recientemente. Cuando le preguntaron dónde estaba su bebé, ella se mostró reacia a decírselo, dando respuestas bastante ambiguas sobre la ubicación del bebé. Se informó a los agentes del sheriff del condado de Bay y se inició la búsqueda del bebé. En la madrugada del 11 de diciembre de 2009, los agentes encontraron los restos del bebé en un contenedor de basura comercial situado detrás del Miesques Country Market, a cierta distancia de donde vivía Kipf Miller. El cuerpo del bebé estaba metido en 2 bolsas de plástico que estaban dentro de una caja de cartón con su apellido. Tras este descubrimiento, fue detenida el 1 de febrero de 2010 y, en el interrogatorio, Kipf Miller declaró que el niño había nacido muerto, lo que contradecía el informe de la autopsia, según el cual el niño había nacido vivo. Se determinó que el bebé había muerto por asfixia. La fiscalía la acusó de asesinato en segundo grado, pero el 30 de noviembre de 2010, el día en que iba a comenzar su juicio, Kipf Miller se declaró inocente de homicidio involuntario. El juez de circuito del condado de Bay, Joseph K. Sheeran, la condenó a cumplir de 8 a 15 años de prisión por el homicidio involuntario de su hijo pequeño. En Strongsville, el juicio de un adolescente acusado de asesinato está en marcha. Ella estuvo involucrada en un accidente mortal el año pasado. Ahora llegamos a la Corte de Common Pleas del condado de Cuyahoga, donde se está llevando a cabo la sentencia para una adolescente de Ohio, acusada de asesinar a su novio y su amigo al estrellar intencionalmente su coche contra una pared. Veamos el caso de Mackenzie Shirila y averigüemos cuál será el veredicto. Mackenzie Shirila. Cargos: 4 cargos de asesinato, 4 cargos de asalto criminal, 2 cargos de homicidio vehicular agravado, 1 cargo de posesión de drogas, 1 cargo de posesión de herramientas criminales. El 31 de julio de 2022, alrededor de las 5:30 am, la entonces joven de 17 años, Mackenzie Shirila, fue captada por una cámara de vigilancia conduciendo su Toyota Camry 2018 por una carretera de 3/4 de milla, acelerando hasta alcanzar las 100 millas por hora. No mucho después, se estrelló contra la pared de ladrillo de un edificio. Para cuando la policía llegó al lugar, Dominic Russo, de 20 años, que era novio de Shirila, y su amigo, Davion Flanagan, de 19 años, fueron encontrados muertos. Sorprendentemente, Shirila sobrevivió al accidente aunque el coche resultó gravemente dañado. La investigación demostró que el trío había fumado marihuana antes de que Shirila cogiera el volante, pero el accidente no fue un desafortunado caso de conducción bajo los efectos del alcohol. Pocas semanas antes del accidente, la relación entre Shirila y Russo se había vuelto inestable, y la pareja se peleaba a menudo. En una ocasión, durante una pelea, se la oyó decir que estrellaría su coche con Russo dentro. Una vez que las investigaciones revelaron que había estrellado el coche intencionadamente, fue detenida y acusada de varios cargos, entre ellos asesinato, homicidio con vehículo y agresión grave. Las imágenes de vigilancia proyectadas en la sala dieron la razón a los fiscales, ya que conducía razonablemente antes de acelerar. Fue declarada culpable de 12 cargos y el 21 de agosto de 2023, la juez Nancy Margaret Russo condenó a Shirila, de 15 años, a cadena perpetua por los asesinatos de su novio y el amigo de este, diciendo que pasa de ser una conductora responsable a convertirse literalmente en un infierno sobre ruedas. Eric Smith. En el tribunal del condado de Steuben, Eric Smith, de 14 años, está a punto de ser condenado por el horrible asesinato de Derrick Joseph Roby, de 4 años. A la edad de 13 años, Smith asesinó brutalmente al niño de 4 años, estrangulándolo y luego aplastándole la cabeza con una gran roca. Eric Smith cargos: asesinato en segundo grado,
A las 11 de la mañana del 2 de agosto de 1993, Doreen Robbie fue a recoger a su hijo, Derrick Joseph Robbie, de 4 años, al campamento de día del parque local de Savona, en el condado de Steuben. Para su consternación, le dijeron que su hijo no había llegado al campamento ese día. Inmediatamente se puso en contacto con la policía y al cabo de 4 horas encontraron el cadáver de Derrick en una zona boscosa cercana. La causa de su muerte fue un traumatismo craneal con asfixia contribuyente. Aunque muchos estaban conmocionados por el asesinato del niño, lo que no sabían era que el asesino era un chico de 13 años llamado Eric Smith. Ese día, Doreen no podía llevar a su hijo al parque, así que le permitió ir solo. Smith se dirigía al mismo campamento cuando se encontró con Derrick. Atrajo al niño a una zona boscosa, donde lo estranguló, le colocó una gran roca en la cabeza y lo sodomizó con un palo. Smith se convirtió en el principal sospechoso tras sus declaraciones a los investigadores, que estaban bastante seguros de que podría haber tenido algo que ver con la muerte de Derrick. 6 días después de que se descubriera el cadáver de Derrick, Smith confesó el asesinato a sus familiares. Fue arrestado y el 2 de septiembre de 1993 fue acusado del asesinato en segundo grado de Derrick Joseph Robbie. Iba a ser juzgado como un adulto en el tribunal del condado de Steuben. Juez: ¿entonces se encuentra al acusado culpable de asesinato en segundo grado? Jurado: sí, juez. ¿Es unánime? Jurado: sí. El 16 de agosto de 1994, el jurado declaró por unanimidad a Smith, de 14 años, culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a una pena de 9 años a cadena perpetua, que era la pena máxima para menores. Cristian Fernández. Cristian Fernández tenía solo 12 años cuando mató a su hermanastro de 2 años. Según nuestros socios en ese momento, el niño murió de lesiones en la cabeza cuando Fernández lo estrelló contra una estantería del apartamento. Vayamos al tribunal del Cuarto Circuito Judicial, donde se está llevando a cabo uno de los casos más controvertidos. Cristian Fernández, de 12 años, considerado la persona más joven en ser acusada como adulto en la historia de Jacksonville, está a punto de ser sentenciado por el asesinato de su medio hermano, ocurrido en marzo de 2011. Cristian Fernández cargos: homicidio involuntario. El 14 de marzo de 2011, David Galarraga, de 2 años, quedó bajo la supervisión de su hermanastro mayor, Cristian Fernández, que tenía un historial de violencia, en su casa de Jacksonville, Florida. Aunque no están claros los detalles de lo que ocurrió exactamente, Cristian, en un arrebato de ira, golpeó varias veces la cabeza de su hermanastro contra una estantería. Cuando vio que el menor estaba inconsciente, lo levantó y lo tumbó en la cama. Cuando su madre, Vianela Susana, regresó, Cristian le mostró al niño inconsciente, pero en lugar de llamar inmediatamente al 911, se limitó a limpiarle la sangre de la cara, cambiarle de ropa y ponerle hielo en la cabeza. Después, navegó por internet durante más de 7 horas antes de llevar a David al hospital, que aún no reaccionaba. Debido a la gravedad de sus heridas, que incluían una fractura de cráneo, David murió 2 días después. Fernández fue detenido y confesó haber asesinado a su hermano. En junio de 2011, fue acusado de abuso infantil agravado que más tarde fue elevado a asesinato en primer grado. En febrero de 2003, Fernández, que fue juzgado como adulto, se declaró culpable del cargo menor de homicidio y agresión con agravantes. Fue condenado a cumplir 7 años de prisión juvenil. Daniel Márquez. Ahora está sucediendo en el Tribunal de Menores del Condado de Lee. Daniel Márquez, de 10 años de edad, está siendo sentenciado después de haber sido acusado de hacer una amenaza de tiroteo en la escuela en mayo de 2022. Averigüemos de qué se trata el caso y cuál será el veredicto. Daniel Márquez, cargos: delincuente de delito grave en segundo grado. En mayo de 2022, Daniel Márquez, de 10 años, envió varios mensajes de texto a otro niño de 10 años que incluían imágenes de armas, dinero y un texto ambiguo que decía: «Prepárate para el día del agua». Los mensajes de texto fueron recibidos por los padres del otro niño, y dado que se enviaron pocos días después del tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas, que dejó varios muertos, fue motivo de preocupación. Por ello, informaron del incidente a las fuerzas del orden, que entraron en acción y detuvieron a Márquez en su domicilio. Esta detención se hizo pública después de que el sheriff del condado de Lee publicara en Facebook un video del paseo de Márquez, aunque Márquez insistió en que estaba bromeando sobre una estafa y que solo estaba haciendo referencia a un evento patrocinado por la escuela cuando envió el mensaje de texto «Día del agua», fue acusado y declarado delincuente de un delito grave de segundo grado. Mujer. Delincuente por enviar un mensaje de texto con una amenaza violenta es condenado a libertad condicional. Hombre. Como hemos estado informando durante el último año, Daniel Márquez envió textos privados a un amigo. Textos que él dice
eran una broma sobre una estafa, involucrando armas y dinero, seguido de una referencia a un evento escolar. Daniel fue arrestado, acusado y encontrado delincuente en el juicio de delito grave en segundo grado. En el juicio celebrado en julio de 2023, la jueza del condado de Lehigh, Carolyn Swift, condenó a Márquez a libertad condicional, aunque no precisó la duración de la misma. Sin embargo, las condiciones de la libertad condicional incluían un toque de queda de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., una clase de diversión y una comparecencia ante una junta de rendición de cuentas del vecindario. A Márquez también se le pidió que escribiera un ensayo de 500 palabras en el que definiera un trato escolar y lo que había aprendido de su propio caso. Antonio Barbeau. Vamos a un tribunal del condado de Sheboygan, donde Antonio Barbeau, de 14 años, está a punto de ser sentenciado. El adolescente fue arrestado y no se declaró culpable de homicidio intencional en primer grado después de asesinar a su abuela, de 78 años, con un hacha. Antonio Barbeau cargos homicidio doloso en primer grado el 17 de septiembre de 2002. Antonio Barbeau, de 13 años, y su mejor amigo Nathan Pape se dirigieron al apartamento de la bisabuela de Barbeau, Barbara Olson, en Sheboygan. Por desgracia, no se trataba de una visita amistosa, ya que los dos habían planeado robarla y matarla. Una vez allí, su desprevenida víctima les recibió en la puerta, pero en cuanto le dio la espalda, Barbeau la golpeó en la cabeza con el extremo romo de un hacha. Pape, armado con un martillo, también la golpeó, y continuaron hasta asegurarse de que estaba muerta. El dúo entonces le robó y se marchó en su coche después de dejar el cuerpo de Olson en el garaje. No pasó mucho tiempo hasta que se denunció el asesinato y los agentes entraron de lleno en la investigación. Localizaron su vehículo robado, su bolso, las armas homicidas y un periódico escolar con el nombre Nate escrito en él. La policía pudo rastrear el papel hasta Pape y los amigos asesinos fueron detenidos. Ambos chicos fueron acusados de homicidio intencionado en primer grado, a lo que Barbeau se declaró inocente. El 12 de agosto de 2013, Antonio Barbeau, que ahora tiene 14 años, compareció ante el tribunal para ser sentenciado. Justo antes de ser sentenciado, intentó leer una declaración a la sala del tribunal. Hay una mentira circulando dicha por las noticias, D.A., y muchas otras personas, que soy un asesino descuidado de corazón frío. Eso no es verdad. Sin embargo, en un momento dado, rompió a llorar y su abogado tuvo que leer el resto de la declaración. A pesar de este momento emotivo, el brutal asesinato de Barbara Olson fue inexcusable. Por su participación en el asesinato, Antonio Barbeau fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al cabo de 36 años. Pape también fue condenado a cadena perpetua. Teilan. Siguiendo con los niños que fueron a la cárcel por motivos disparatados, vayamos hasta Montgomery, Alabama, donde un niño de 9 años identificado simplemente como Teilan está a punto de ir a la cárcel. ¿Su delito? Robó caramelos. Conozcamos los detalles de este caso y el desenlace. Agente de policía. Vamos, hombre Teilan. Mamá, no quiero ir a la cárcel. No, señor. Lo siento, señor. Lo siento. Un niño de 9 años llamado Teilan fue detenido después de que su madre llamara a la policía. Aunque el relato de lo sucedido varía, el consenso popular es que su madre le sorprendió con una chocolatina robada. Nada más ver la chocolatina, le amenazó diciéndole que iba a ir a la cárcel. Otro relato afirma que Teilan era conocido por acosar a niños más pequeños en una guardería y que, en general, era un niño travieso. Su madre, harta de su actitud, decidió llamar a la policía. Esto pareció surtir efecto en él. En cuanto Teilan vio a los agentes, empezó a llorar y a suplicar a su madre, diciéndole repetidamente que lo sentía. En algún momento, empezó a gritar en voz alta, suplicando que no quería ir a la cárcel, mientras le ponían las manos atrás. Teilan. «¡No, mamá! ¡No! ¡Mamá! Por favor, lo siento, oficial de policía. Esto es lo que podemos manejar. No podemos ayudarte un día. Un día no podremos ayudarte». Sus súplicas no impidieron que la policía le pusiera las manos a la espalda y le esposara. Si esto fue una lección de la madre de Teilan para enseñar a su hijo buen comportamiento, su reacción a la presencia de los agentes de policía demuestra que tal vez ella había tomado las medidas correctas. No hubo más información sobre si fue detenido o puesto en libertad ese mismo día. Sea como fuere, que un niño de 9 años vaya a la cárcel por robar caramelos e intimidar a los demás es fácilmente una de las razones más locas por las que cualquier niño tiene que ser detenido. Derek y Alex King. Siéntese en el Tribunal de Circuito del Condado de Escambia, donde se está dictando sentencia para 2 jóvenes asesinos. Derek, de 13 años, y Alex King, de 12, asesinaron brutalmente a su padre mientras dormía en noviembre de 2001. Su juicio y sentencia se consideran uno de los casos más controvertidos que han afectado al país.
Derek y Alex King, cargos. Asesinato en tercer grado. El 26 de noviembre de 2001, Terry King dormía plácidamente cuando sus dos hijos, Derek y Alex King, entraron en su habitación y le golpearon hasta matarle con un bate de béisbol de aluminio. Le golpearon tanto que su sangre salpicó la habitación. Después de asesinar a su padre, ambos chicos decidieron prender fuego a su casa de Cantonment, Florida, para ocultar su crimen. Después huyeron a la casa remolque de Ricky Chavis, un amigo de la familia, que escondió a los chicos e intentó ocultar las pruebas de su crimen lavando la sangre de sus ropas. En cuanto se descubrieron los restos de Terry King, los investigadores no tardaron en sospechar que se trataba de un crimen y decidieron interrogar a Derek y Alex King. Al principio, los chicos afirmaron que habían matado a su padre porque éste les azotaba a menudo. Más tarde cambiaron su declaración diciendo que cometieron el asesinato porque Chavis les convenció. En otro momento, afirmaron que Chavis realmente cometió el asesinato y les convenció para que cargaran con la culpa. Alex también testificó que había tenido relaciones sexuales con Chavis, quien, según ellos, los trataba mejor que su padre. Se celebró un juicio para los dos hermanos King, que fueron juzgados como adultos. En noviembre de 2002, ambos se declararon culpables de asesinato en tercer grado. Derek fue condenado a 8 años de prisión con libertad condicional al cabo de 7 años, mientras que Alex fue condenado a 7 años con libertad condicional al cabo de 6 años. Niña de Florida. Por último, nos dirigimos a Port Orange, Florida, donde una niña de 11 años, simplemente identificada como Ava, está siendo arrestada después de enviar un mensaje de broma al 911 para informar del secuestro de su amiga. Averigüemos cómo se desarrolla este drama para todos los implicados. En julio de 2023, un operador del centro de comunicaciones del sheriff recibió un mensaje de texto a las 9:45 de la mañana de una niña de 11 años que afirmaba que su amiga de 14 años acababa de ser secuestrada. Ella le dijo al despachador de texto que estaba siguiendo tanto al secuestrador como al secuestrado en un jeep azul. Durante 1 hora y media siguió enviando mensajes de texto, algunos de ellos describiendo al presunto secuestrador, que según él la iba armado. Tras rastrear el teléfono móvil utilizado para enviar los mensajes a la policía, los agentes del condado de Volusia pudieron localizar su domicilio en Port Orange. A las 10:23 de la mañana, llegaron a la casa donde se encontraron con la niña, más tarde identificada como Ava. Según su padre, llevaba en casa desde por la mañana. Tras interrogarla, Ava reveló que los mensajes de texto eran una broma y que había tenido la idea de un reto de YouTube, diciendo que pensaba que sería divertido. Sin embargo, a los agentes de policía no les hizo ninguna gracia y la esposaron y detuvieron. «Cálmate, puedes hablar con tus padres. Podemos abrir la ventana y dejarte hablar con ellos. No te va a pasar nada. ¿Lo entiendes?» «De acuerdo». Las imágenes de la cámara corporal muestran a la policía deteniéndola. En un momento dado, le dijeron a la asustada joven que mantuviera la calma, ya que no le iba a pasar nada, pero que esperaban que le sirviera de lección lo ocurrido. «Agente de policía, te lo digo ahora mismo, vas a tomar esto como una lección. A los 10 años que si haces algo estúpido en el futuro, vas a disfrutar de esas esposas. No lo volveré a hacer». Fue acusada de hacer un informe policial falso sobre el uso de un arma de fuego de forma violenta, un delito grave, uso indebido del 911 y un delito menor. A continuación fue trasladada al Centro de Detención Juvenil Regional de Volusia, donde deberá comparecer ante un juez en breve. Desde el niño que fue detenido por robar una chocolatina hasta los arrestados por cometer un asesinato a sangre fría, este video de 15 niños que fueron a la cárcel por motivos disparatados demuestra que absolutamente nadie está por encima de la ley, independientemente de su edad. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero.